Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto tenerlos en esta sesión. Qué bueno que se unieron a este evento de Prim Connect, que justamente es una de las sesiones que nos da mucho gusto que ustedes pertenezcan, porque el tema de hoy, desde el caos a la calma, es mucho de lo que nosotros estamos buscando en estos días que vivimos súper ajetreados, que ya no vivimos, creo, o sea, ya no estamos en el aquí, en el ahora, estamos pues viendo siempre en el futuro, preocupándonos por cosas que todavía no pasan y bueno, para pues iniciar esta sesión, me presento con ustedes. Mi nombre es Verónica Sotorromano, yo los voy a acompañar en esta sesión. Tienen habilitado la sección de preguntas y respuestas por si quieren pues tocar algún temilla en particular en alguna sección que la doctora esté presentando en algún momento y ustedes digan yo quiero pues participar o yo quiero mandar un mensajito de lo que me está pasando a mí, van a tener habilitada esa sección para poder pues darle seguimiento como se debe. Y bueno, como estamos muy emocionados de ya poder dar inicio, les pido a los que puedan mantener su cámara encendida, levantar la mano si es que quieren preguntar algo, platicar algo, incluir información de algo que les haya sucedido en relación al tema, o si no, pues mantener el micrófono en silencio para no interrumpir la sesión. Y bueno, les quiero presentar a todos ustedes a la maestra Guillermina Godoy. Es un placer tenerla siempre en estas reuniones. Ella nos va a explicar pues cómo llegar a la calma, ¿no? Después del caos que vivimos todos los días. Y aquí tenemos pues varias cosas de experiencia que ella tiene, que es experta en relaciones humanas, ha contribuido también a la educación docente, tiene trayectoria en capacitación y bueno, tiene una experiencia amplia de forma multidisciplinar. Buenos días, Doc. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, aquí estoy, nada más que no puedo no puedo abrir mi cámara, pero aquí estoy, aquí estoy. Súper. Este, muchas gracias en lo que se puede aquí abrir mi cámara. Pues muchas gracias, Verónica, gracias por esta invitación. Muchas gracias a todas las personas que decidieron unirse. Creo que es importante de la ansiedad. Eh, Como introducción, vas a decir que cada vez más por diversos motivos. Uno pudo haber sido la pandemia, otro en general el tipo de vida que llevamos, los compromisos laborales, las presiones sociales, todo esto va siendo como que el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen algunos de los trastornos de ansiedad de los que les voy a platicar. Pero no todo está perdido. Entonces, sí podemos definitivamente contrarrestar los efectos de todas estas presiones y manejar nuestra ansiedad y, por supuesto, prevenir estas enfermedades o trastornos. Es bien importante también distinguir lo que es un trastorno de lo que es la ansiedad normal, pero ahorita ya lo platicaremos. Sigo tratando, pero no se puede. Y si les parece bien, al ratito me conocen. Pues sí, A ver, sí me dice que habrá, a ver, sí, así. Aquí súper. estoy, Eso, ya estamos aquí. lo logramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Esta soy yo, Guillermina Godoy, psicoterapeuta y capacitadora, y les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo en la presentación. No se trata de que yo vaya leyendo la presentación. Acuérdense que es un apoyo visual, entonces de repente, más que leerla, la voy a comentar, ¿no? Estos son algunos de los temas, o estos son los temas más bien que vamos a analizar. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuáles son sus síntomas principales? Quise meter también una diapositiva acerca del estrés o la ansiedad, porque a veces los usamos como sinónimos y son dos procesos diferentes. También, ¿cuáles son estos principales trastornos de ansiedad? Estos que les digo que se han ido incrementando con el tiempo. Vamos a ver la ansiedad generalizada, las crisis de angustia y el trastorno de ansiedad social también. Vamos a ver cuál es el camino para poder llegar a un diagnóstico. Miren, desafortunadamente, hoy en día, todos estos términos que provienen de la psiquiatría y de la psicología se han vuelto de uso común y entonces es muy frecuentemente que hagamos un autodiagnóstico o que nos diagnostiquemos en platiquitas de café. Entonces, hay que ver realmente qué tenemos que hacer cuando presentamos este tipo de síntomas y cómo llegar a un diagnóstico veraz.
vamos a ver un poco de qué se trata el tratamiento, qué opciones tenemos de tratamiento cuando ya enfrentamos un trastorno de ansiedad, algunas señales de alarma en los niños y adolescentes. Tendemos a creer que los niños y nuestros adolescentes no sufren trastornos de ansiedad o que los confundimos por sus manifestaciones. El niño es berrinchudo, es que así es nervioso o es normal. Entonces vamos a ver algunos de estos signos importantes para que nosotros también podamos en un momento dado detectar las señales tempranas y acudir a ayuda profesional. Y al final vamos a ver algunas técnicas que les sugiero para manejar la ansiedad. Esto es lo que vamos a ver. Todo va a ser, pues, a vuelo de pájaro. Se trata de darles una visión, un panorama general de la situación para que ustedes puedan actuar y entonces sí ya atenderse. Y bueno, lo primero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es parte de las emociones normales de las que somos, de las que todos estamos dotados. Si ya vieron la película de Intensamente 2, van a ver que ahí la protagonista es la ansiedad. Hay algunas pequeñas imprecisiones en la película, pero la verdad a mí me parece de una manera muy gráfica, muy clara y muy sencilla de comprender cómo la exponen. Entonces, de repente voy a hacer alguna referencia a la película, no mucho, porque quienes no la han visto, bueno, váyanla a ver. No se trata de hacer el spoiler aquí y que se vayan así con esta idea. Pero, importante, la ansiedad, así como emoción, es una respuesta anticipatoria que tenemos de manera natural, esto es algo evolutivo, cuando se activa cuando percibimos o creemos percibir que existe algún posible, alguna posible amenaza en nuestro futuro. Es decir, a diferencia del miedo que responde a una amenaza real, actual, le tenemos miedo, por ejemplo, al atravesar la calle a un auto que se pasa el alto, le tenemos miedo, por supuesto, a los índices de delincuencia de las ciudades, de las grandes ciudades. Tenemos miedos muy específicos a factores reales. Sin embargo, en la ansiedad, esta amenaza muchas veces es ambigua. Primero, está en el futuro y no está sucediendo realmente en el presente. Insisto, quienes vieron la película de Intensamente van a ver una escena en la que la mente está creando estos escenarios, porque lo que quiere la ansiedad no es que nos sintamos mal. Lo que la ansiedad pretende o este mecanismo evolutivo que les digo, lo que quiere es que nos preparemos y no vayamos a sufrir algún daño en el futuro. Esta es un poco la idea. No es, en todo caso, algo inútil. Por ejemplo, si no sintiéramos un poquito de ansiedad previa a los exámenes cuando somos estudiantes, pues la pasaríamos muy tranquilos, a lo mejor se nos olvidaría estudiar y entonces sí enfrentaríamos algún tipo de amenaza o de riesgo si nos presentamos al examen. Otro tipo de amenaza, por ejemplo, que puede resultar en el futuro es que ya somos adultos, somos adultas como todos los que estamos aquí, y entonces nos vamos a mudar de ciudad. Si no sentimos un poco de ansiedad acerca de eh, eh, cuáles son los proveedores de servicios de mudanza, en dónde vamos a encontrar una casa, quién nos va a apoyar a organizarnos allá, pues llegaríamos a la ciudad sin un chorro de preparativos y entonces enfrentaríamos ciertos riesgos a nuestro bienestar. Entonces, la ansiedad está ahí por una razón y tiene que ver como todas las emociones para cuidarnos. Em, bueno, déjame hacer una pequeña pausa. Ya veo que aquí en el chat hay escrita un mensaje de parte de parte de Vero, ¿verdad? Entonces les Sí, recuerdo que ujú, sí, 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 pueden en justo. un momento dado poner ahí y Vero, tú te encargas, ¿no? De ir checando si hay dudas, comentarios y de repente yo voy a hacer una
una pausa, Claro, ¿no? sí. Sí, sí, aquí estamos al pendiente, por si tienen ahí algo que aportar, en esta sección que tienen habilitada lo pueden hacer. Ujú. Perfecto. Y entonces, esta respuesta de ansiedad normalmente la percibimos como inquietud, eso que llamamos nerviosismo, y de repente también con ciertas expresiones físicas. Ahorita lo vamos a ver. Estos son algunos síntomas de la ansiedad. Dependiendo del grado, dependiendo de la magnitud y dependiendo de qué tanto afecta nuestra funcionalidad, qué tanto nos afecta en lo cotidiano, ya va a ser un trastorno, ya va a ser una respuesta patológica, o cuando simplemente es esta alerta, la llamamos emoción. Entonces, psicológicamente puede haber un miedo a perder el control. Esta es una característica propia de la ansiedad. Fíjese que como cuando nos sentimos muy ansiosos, de repente hasta empezamos a tener cierto temor, no sé, de perder la razón, de que algo muy, muy grave nos pueda pasar. Tenemos esta idea de que hay una amenaza, pero que no alcanzamos a ubicar muy bien, o que vamos a enfrentar un peligro. Esta es psicológicamente hablando. Y entonces se empiezan a generar pensamientos en torno a estas sensaciones. También hay cierta conducta que tiene que ver con este sentido de alerta. ¿Se han fijado que cuando estamos ansiosos, un ruido pequeño, así como que nos inquieta, nos hace voltear? Nos volvemos hipervigilantes. Si hay un comentario de alguien, empezamos como a buscarle ahí el significado oculto. También podemos volvernos personas impulsivas, y esta agitación motora se refiere incluso a temblor, es muy característico de las personas que atraviesan por ansiedad, que mueven, por ejemplo, el piecito, que están con la pluma, ¿no? Dándole clic, ¿no? También que caminan, no se pueden estar quietos un rato, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Y la expresión cognitiva, esto que les comentaba, al sentirnos ansiosos y estar hipervigilantes, empezamos a generar pensamientos para poder comprender esta amenaza que creemos que existe. Y entonces nosotros empezamos a tener dificultad para concentrarnos en nuestro trabajo, concentrarnos en las cosas cotidianas, se nos empiezan a olvidar cosas, y al mismo tiempo empezamos a generar pensamientos catastróficos, que algo va a salir mal, que estamos... Otra característica de la ansiedad es que nos creemos que estamos presintiendo algo. Tengo un mal presentimiento muchas veces, y en realidad lo que hay es ansiedad, ¿no? Y finalmente hay también síntomas sociales. Las personas pueden estar irritables. Muchas veces estas personas que se enojan fácilmente, que pierden el control porque las cosas no están en el lugar o en el orden que desean, no es tanto que estén enojados, a veces son signos justo de ansiedad. Entonces, cuando vean personas reaccionar de manera demasiado exagerada, a lo mejor por ahí hay un tema de ansiedad. Puede haber tartamudez, por ejemplo, a veces tartamudeamos, puede muchas veces los trastornos o los síntomas de ansiedad hacer que nos retiremos o que nos aislemos de las personas. Veo una manita alzada, sí, que no sé si pueden en este momento participar. Parece que no, parece que no. A ver, Ok, ok, a ver. nuestros participantes, si pueden abrir su micrófono y Sí, preguntar, están con toda es disponibilidad. Mel Vázquez levantó la manita. ¿Hay algún comentario, Mel? ¿Alguna duda? A ver. Tenemos un problema. A todos si nos ayudan a cambiar su nombrecito, porque todos aparecen como Mel Vázquez, bueno, algunos, la mayoría. Ajá, Entonces, para no confundirlos, pero bueno, parece que fue un errorcito, ya bajaron la mano. ok, Entonces, perfecto. bien. Si no, a mí me gusta mucho que anoten en el chat, porque así
no perdemos ni a la persona ni la duda, ¿no? Y como nos dice Verónica, si quieren cambiar su nombre, cada uno, cada una. Ajá. Y bueno, les decía, el siguiente tema que quiero tocar es acerca del estrés o de la ansiedad. ¿Es estrés o es ansiedad? Fíjese que llamamos estrés exactamente a la reacción fisiológica, la reacción que se da en el cuerpo una vez que detectamos que existe o una amenaza o una situación de demanda incrementada en el medio. Es decir, el estrés es lo que se siente en el cuerpo, simplemente lo que se siente en el cuerpo cuando cuando enfrentamos una amenaza o cuando necesitamos reaccionar de manera más enérgica. Por ejemplo, cuando vamos cruzando la calle, esta de la calle me gusta mucho, es una avenida grande, y de repente vemos que el semáforo está a punto de cambiar a rojo. Y entonces esa reacción inmediata cuando vemos un poco de sorpresa, abrimos los ojos muy fuerte y entonces aceleramos el paso. Esa reacción fisiológica, esa reacción que se da en el cuerpo, ese es estrés. En el estrés, una vez que pasa el evento o que pasa la situación que nos demanda esta respuesta, recuperamos la calma, recuperamos la calma. Y entonces es una situación momentánea. ¿Qué pasa? Cuando en la vida estamos viviendo estas situaciones continuadas de estrés, en la mañana porque tenemos niños y tenemos que apurarnos para arreglarlos para la escuela, porque tenemos que llegar al trabajo, porque en el trabajo tenemos conflictos, problemas interpersonales, porque tenemos una alta carga de trabajo, porque el liderazgo es ambiguo, cuando empiezan a pasar varias situaciones y no contamos con los recursos, entonces estamos sometidos a estos picos de estrés continuamente, continuamente. No tenemos espacios para relajarnos. Y entonces esto, a la larga, se puede convertir en varias patologías, entre ellas el síndrome de fatiga crónica, el burnout o un trastorno depresivo o un trastorno ansioso. Entonces, vamos a ver en el siguiente cuadro las diferencias entre el estrés. Lo que pasa es que en el cuerpo se siente muy parecido el estrés y la ansiedad. Por eso tendemos a, digamos que a confundirlos. Entonces, fíjense, el estrés tiene una fuente o un origen identificable, que es una fecha de entrega, que es el semáforo, como les decía, que es alguien que nos asustó por atrás, que es un perro que nos ladró, algo muy específico. En cambio, en la ansiedad es algo difuso. Muchas veces tenemos esta sensación de intranquilidad y ni siquiera identificamos bien a bien qué fue lo que lo ocasionó. Eh, en cuanto a la emoción, la sensación cuando hay estrés es un poco de preocupación o de nerviosismo, un poco, es ligero. En cambio, en la ansiedad ya tenemos unas tonalidades más intensas, ya llega a ser un miedo o como en el caso de las crisis de ansiedad podría ser hasta terror, puede ser muy intenso. En el estrés, la duración suele ser puede ser corta, el tiempo que dura el estímulo, ¿no? Y una vez que accionamos ciertos comportamientos para poderlo resolver, desaparece, como les decía. Y en cambio, la ansiedad es indefinida. A veces estamos en lugares seguros, confortables, con personas que nos pueden apoyar y seguimos teniendo esta sensación de ansiedad. La severidad en el estrés suele ser menor, insisto, a menos de que se prolongue en el tiempo y que supere nuestros recursos, pero en la ansiedad sí es mayor la severidad. ¿Cuál es el tratamiento? Existen muchas estrategias de gestión del estrés. Una de ellas es administrar bien nuestro tiempo, tener herramientas de comunicación asertiva, por supuesto que hacer ejercicio, meditar, tener una vida sana. Ya cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ahí sí requerimos psicoterapia y en muchas ocasiones fármacos. ¿Y esto quién lo decide? Lo decide el médico psiquiatra.
Así es como se decide. Entonces, vamos a platicar de los principales trastornos de ansiedad. Recuerden si tienen algún comentario, si tienen Tenemos, algún... Ujú. perdón, Sí, tenemos sí, sí. dos comentarios aquí en la sección de preguntas. Una nos dice, ¿qué hacer si los hijos muestran signos de ansiedad? Si sabemos que no son hiperactivos, pero siempre están acelerados. Y la otra nos ponen, ¿la ansiedad se supera o es para siempre? Ah, buenas preguntas ambas. A ver, voy a Sí. empezar por la segunda. La ansiedad se supera. La ansiedad se supera. Les tengo una buena noticia. Es probablemente dentro de las patologías psiquiátricas o psicológicas la que más sufrimiento ocasiona cuando lo estamos viviendo, pero es de las que tienen mejor pronóstico. Entonces, por eso y la importancia de estas pláticas. Hay que atenderse, hay que irse con los especialistas. No le tengan miedo a los fármacos cuando los receta un psiquiatra. Están para eso. A veces lo necesita nuestro organismo romper este ciclo de los neurotransmisores por medio de un fármaco, pero igual de importante es la psicoterapia. No piensen que la pastillita es mágica y ya esto me va a quitar el malestar en 2 días y tan tan. No, es ambos. Y hay que hacer cambios en los hábitos. Hay que hacer también cambios en los hábitos. Para eso la psicoterapia a un largo plazo. No se va a quitar con 2 sesiones. Generalmente no. Cuando estamos hablando de trastornos, ¿eh? Pero es de muy buen pronóstico. No tienes que vivir con ansiedad. ¿Qué pasa? Que puedes superar la ansiedad y en el futuro recaer, pero entonces ya te sabes el camino para salir. Vuelves con tu médico especialista, vuelves a terapia, echas mano de tus recursos y entonces cada vez el impacto de la ansiedad va a ser menos, pero claro que puedes salir. Hay veces que solo se tiene un periodo corto, una crisis y no se vuelve a padecer después del tratamiento. ¿Qué hacer con los hijos? A ver, lo primero, y como educadora familiar se los digo, lo primero es estar cerca de ellos, estar siempre cerca de ellos. Y cuando yo digo estar cerca de ellos es observarlos, jugar con ellos y escucharlos, escucharlos. Yo te diría que para hijos pequeños y jóvenes también tenemos que entender que los periodos son distintos, la época es diferente. Ellos todavía son personas en crecimiento y entonces si a un adulto se nos dificulta a veces lidiar con los problemas, con mayor razón a un niño. Entonces, observa a tu hijo, a tu hija, platica con tu hijo y con tu hija, escucha y por favor, no invalides sus sentimientos, no los invalides, porque muchas veces lo que nos pasa a niños, adolescentes y adultos es que cuando expresamos nuestros sentimientos, las personas bien intencionadas, un poco para tranquilizarnos, dicen, ay, ya, ya, no pasa nada, ay, olvídalo, déjalo pasar, relájate. Es como, o decirle a un niño, pues tú no tienes de qué preocuparte, tu única obligación en la vida es estudiar. No, no, no. Hay ciertos retos para cada etapa de la vida. Y entonces, yo te diría que es esto. Hay que tener mucha comunicación, en el caso de los niños también, con los profesores y las profesoras, con el cuerpo docente en las escuelas. Ellos también tienen una visión muy importante de nuestros hijos y nuestras hijas y con el médico pediatra, ¿sí? El pediatra que va a ver también este desarrollo de los niños, abarca hasta la adolescencia, hasta la adolescencia. Entonces, no perder de vista que somos un equipo y si notas cualquier cambio en el comportamiento, en la afectividad, ahorita vamos a ver algunos puntos críticos, entonces acudir a consulta primero con el médico y luego buscar ayuda de un psicólogo con especialidad en niños, con una especialidad en psicología del desarrollo, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer con los hijos, con los adolescentes y con los niños. Vamos a hablar brevemente del trastorno de ansiedad generalizada. Eh, en el trastorno de ansiedad generalizada, las personas se preocupan repetidamente, constantemente, por muchas cosas que los demás interpretamos como irrelevantes, cosas pequeñas. Se preocupan
por lo que pasa afuera, se preocupan, decíamos, como la mayoría, por la delincuencia, pero también se preocupan por cosas, porque las cosas están en desorden, se preocupan tanto en la casa como en la escuela, en el transporte. A veces ni siquiera logran identificar que muchas veces el trastorno de ansiedad generalizada se da después de una pérdida, de un accidente, de una enfermedad. Muchas veces se da después de que hubo un evento que efectivamente fue traumatizante, podría desarrollarse después este trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Hay tensión muscular. Son personas que bien frecuentemente sufren de estos problemas, ya saben, en el cuello, en la espalda, bruxismo, por ejemplo, es bien común este tipo de cosas. Mucha dificultad para concentrarse, muchos de ellos sufren de insomnio, sobre todo insomnio, digamos, inicial, es decir, al principio del sueño. ¿Por qué? Porque su mente está muy activa, ¿sí? Es que puede pasar esto, es que esto otro, ¿cómo voy a resolver ese tipo de cosas? Si se sienten continuamente en alerta, ¿no? Así es. Entonces, se llama ansiedad generalizada cuando está ahí latente en todas las áreas de la vida. No es algo específico. Podría surgir después de un evento traumatizante o podría irse dando con el tiempo. Como les decía, este otro proceso de desgaste emocional a lo largo del tiempo. Tenemos las crisis de angustia. En estas, por ejemplo, las personas pueden estar llevando actividades cotidianas y de repente, ante la presión, se da una fuerte crisis. Entonces, también puede ser que la persona, como en el caso anterior, después de un tiempo prolongado de estrés, después de una enfermedad larga o de un accidente, de repente un día tiene una crisis de ansiedad. Puede tener una crisis de ansiedad. A mí me ha tocado, por ejemplo, eh, personas en el trabajo que ante ciertas presiones que antes toleraba de manera muy natural, digamos, de repente está en medio de una junta, se le cuestiona y ahí se destapa la crisis y empieza a llorar, hiperventila, empieza a respirar muy fuerte, empieza a tener este acceso de llanto incontenible, grita, es común que muevan las manos o que se las lleven a la cabeza, sienten un miedo muy intenso, dejan un poco como de hacer caso a lo que les decimos fuera. Es muy común que se tenga también falta de aire, palpitaciones, esta sensación de no poder respirar. Muchas personas con una crisis de angustia no gritan, no lloran, pero saben que empiezan a sentir dolor en el pecho o sienten como que les aprietan el cuello. Y entonces, muchas veces, esta reacción, que es muy física, les lleva a pensar, quizá tengo un infarto, quizá me voy a morir, creo que ahora es mi fin. Y esto va, ¿cómo se llama?, retroalimentando este sistema. De todas maneras, es bien importante, insisto, acudir al médico, ¿eh? Acudir al médico. Son muy fuertes las crisis de angustia. Cualquiera que lo haya vivido o que lo haya presenciado en otra persona, puede darse cuenta cuando hay una crisis de angustia o crisis de pánico. También las llamamos ataque de pánico o crisis de angustia. Veía también un par de comentarios por ahí o Sí, manitas levantadas. hay comentarios. Justamente nos preguntan por aquí si hay psiquiatra en la app. Bueno, hay uno de forma presencial. Seguimos creciendo la base de datos de nuestros especialistas, pero sí puedes revisar, ingresar y verificar que pues comparta a lo mejor la ubicación geográfica contigo para que pueda ser funcional. Hay otra que justamente nos preguntaba
el tema de que siente mucho cansancio, que dentro del trabajo a veces está bostezando, o sea, este tipo de signos que justamente le comentábamos que estamos en esta sección en donde vemos cómo se refleja este tipo de pues ansiedad. Y la otra que nos preguntaban si entonces la angustia pues es similar a ansiedad o definitivamente son cosas contrarias. No, no, no. Son, digamos que primas hermanas, están dentro de la misma gama de emociones, pero la angustia podríamos decir que es la respuesta natural, esta que decíamos, la angustia puede ser esta respuesta más adaptativa, ¿sí? Y en cambio, la ansiedad ha sido un término que se ha desarrollado más dentro del campo de la psicopatología para describir estos trastornos de los que hablamos, ¿sí? Sí. Es similar, pero ansiedad es como lo llamamos más cuando son los trastornos. Y aquí en el caso de las crisis de angustia, digo, también conocidas como ataques de pánico, son un grupo de manifestaciones dentro del rubro de los trastornos de ansiedad. Sí, es un poquito una manera como de diferenciarlos, pero en general, digamos que podemos tomarlos como un sinónimo. Yo creo que aquí lo importante, lo más importante, es que cuando veamos estos síntomas de alguien que pierde el control, de repente que empieza a sentir esta falta de aire, palpitaciones, y a veces en un estímulo que antes no se lo provocaba, eh, estemos conscientes de que esta persona necesita ayuda, que se puede estar tratando de un trastorno de ansiedad que antes no se había presentado, pero que se está presentando ahorita. Una vez que se presenta la primera crisis, es más probable que se repita con frecuencia este tipo de crisis. Y entonces, ahí es donde podemos ya hablar de un trastorno, ¿sí? Podemos hablar de un trastorno. Por ejemplo, podemos tener un ataque de pánico o crisis de angustia después de un terremoto, sobre todo si nos tocó en un piso alto, ¿no? Y podemos tenerlo en ese momento y después nunca más volverlo a tener. Ya salimos del peligro, nos atienden las asistencias, llegamos a casa, nos damos unos días de reposo para tranquilizarnos y nunca vuelve a suceder. O puede suceder, y entonces si es un trastorno, que después del incidente, recurrentemente tenemos estas crisis por temor a que vuelva a suceder un terremoto o que ahora sí suceda un terremoto y nos quite la vida. Y entonces se instala y ya, empieza a tener estas crisis. Entonces es un trastorno. No sé si hay alguna otra. Sí, sí, tenemos otra duda de José Luis que nos pone que tiene ansiedad generalizada y después de varios tratamientos para la depresión, controlado con ejercicio básicamente y benzodiazepinas, pues Ujú. quiere que se le quite, pero es muy molesto pues de repente sentirla y no andar a gusto porque pues no sabe en qué momento se vuelva a presentar. Exacto. Y esa es una característica de la ansiedad. Y yo te preguntaría, ¿qué tanto has trabajado en terapia? La terapia aquí es muy importante. Las terapias que se llaman, por ejemplo, de tercera generación, terapias contextuales, terapias cognitivo-conductual, son muy indicadas para este tipo de trastorno. Y son terapias que yo recomiendo más a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay que modificar esta dinámica de pensamiento, que es la que desata finalmente la ansiedad. Y entonces es reeducar, es volver a, es como formatear el pensamiento, ¿sí? Por eso la terapia tiene que ser a más largo plazo. En estas contextuales, en estas terapias de tercera generación que les cuento, se comprenden varias acciones o varias técnicas. Una, por supuesto, son las técnicas de relajación. Hay que aprender a relajarnos. Otra es la de aceptación. Hay que aceptar que esto pasa. Paradójicamente, una de las técnicas más poderosas para contrarrestar la ansiedad es aceptar. Ni modo, estoy ansiosa, tengo ansiedad. Voy a atravesar por estos momentos sintiéndome mal. Y entonces, cuando uno acepta y además aprende a relajarse, y en tercer lugar,
logra cambiar la estructura mental, es cuando vas progresando y entonces lo que yo les digo a mis pacientes es, te haces amigo de tu ansiedad y entonces la manejas o la gestionas de mejor manera. Y entonces ese es un proceso más a largo plazo. No hay que dejar los medicamentos porque también hay otra situación. Muchas veces nuestro cerebro requiere estos medicamentos, o sea, requiere para lograr hacer esta, ¿cómo se llama? Para que nuestro cerebro pueda funcionar sin estar tan sujeto a esta tensión. Entonces, es la combinación de las dos y es a largo plazo, pero sí pasa, ¿no? Yo les diría que muchas veces lo que sucede es que las personas quieren respuestas a corto plazo. Y si las quieren a corto plazo y quieren resultados a corto plazo o ven resultados a corto plazo, dejan los tratamientos. Y dejar el tratamiento no nos ayuda para nada, ¿no? Entonces, déjenme, no sé si hay algún otro comentario, Vero. Hasta el momento no, pero seguimos pendientes, ¿eh? Por favor, Excelente. pónganos su nombre y la preguntita. Esta vez nos es un poquito difícil abrirles los micrófonos porque como todos tienen el mismo nombre, pues no sabemos quién es quién, ¿no? Entonces, Exacto. aquí los leemos. Perfecto. Así es, así es. Excelente. Ahora vamos a hablar del trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social es bastante frecuente, igual que el de ansiedad generalizada, y se caracteriza por un temor y una preocupación exagerada por sentirse criticado por los demás. Se siente una enorme vergüenza cuando se interactúa con otros, cuando se habla en público, incluso cuando se llega a atravesar una situación donde hay personas, porque esta ansiedad lo que genera son pensamientos del tipo, te van a criticar, lo estás haciendo muy mal, ya se dieron cuenta que tienes este defecto, ellos están cuchicheando acerca de ti. Entonces, la ansiedad social está completamente referida a una serie de creencias de que los demás nos están juzgando, se están burlando de nosotros y nos van a ridiculizar. Y además esto se magnifica, se magnifica. La ansiedad social puede provocar aislamiento y un aislamiento, yo creo que el caso más severo de ansiedad social que a mí me ha tocado atender es una persona que estuvo sin salir de su casa, sin interactuar con sus vecinos, 15 años. 15 años. Entonces, acaba siendo algo muy complicado, muy complejo. Aquí, eh, afortunadamente, tenía una pareja que proveía, que traía las cosas a la casa y todo, pero generó mucha disfuncionalidad incluso para la pareja, ¿no? Entonces, bueno, la buena noticia es que se atendió con los medicamentos apropiados, con psicoeducación, con psicoterapia y logró ser funcional. Hoy tiene un negocio, atiende al público y vive feliz y vive con su esposa y sus hijos, ¿no? Entonces, sí se puede. Pero sí, este es uno de los que más aíslan las personas, la ansiedad social. Entonces, a la larga, esta situación de ansiedad social, el aislamiento y los reiterados pensamientos de que los demás se burlan, va generando un deterioro enorme de la autoestima de la persona. La persona se considera poco apto, se considera inadecuado, se considera a sí mismo como menos que los demás, pero todo fue una creación de este sistema de creencias que genera el propio trastorno, el propio trastorno. No sé si hay por ahí otra preguntita, otra intervención. Sí, sí, me escribe Berenice que le dan Ujú. muchos ataques de ansiedad cuando hay mucha gente en el metro, a veces se paraliza. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ok, este es el caso, es un tipo de ansiedad, puede ser una ansiedad social, puede ser algún otro tipo de fobia, no sé si estar encerrada, si es una combinación entre agorafobia, entre ansiedad social y todo. Ahí es el caso que hay que recurrir al médico, al psiquiatra,
para tener una consulta que te haga una muy buena historia clínica, que te pregunte y entonces ya pueda determinar si se trata de un tipo de trastorno de ansiedad social o una combinación. Ahorita que estamos platicando de este caso, gracias por tu intervención y tu testimonio, también es importante que sepan que se pueden dar varios trastornos al mismo tiempo. También la persona que eh, intervino en el comentario anterior nos hablaba de depresión. Es que a veces podemos estar cursando con varios trastornos o varias afecciones al mismo tiempo. Puede ser que tengamos depresión y puede ser que tengamos ansiedad. Puede ser que tengamos también, no se los había comentado, pero ahorita viene un trastorno de estrés postraumático también. Entonces, es por eso importante ir con el especialista para recibir un diagnóstico. Y de acuerdo a este diagnóstico, seguir el tratamiento y siempre, 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 si el tratamiento es farmacológico, combinarlo con psicoterapia. Si el especialista no considera que requieras de un fármaco, de todas maneras hay que ir a psicoterapia. ¿Sí? Esta es mi recomendación. Y Pero como sí parece que... recomendación mía, pues la doctora Guillermina está también en la app, entonces por si Mm. quieren buscarla específicamente a ella está en la app y nos puede ayudar también con este tema de terapia. Aquí otra persona nos comenta que, por ejemplo, a ella le da ansiedad estar en un elevador y que la gente no traiga cubrebocas. Esto también puede ser como estrés postraumático, obviamente derivado de la pandemia. Exacto. Por eso lo decía, qué bueno que lo comentaste con un ejemplo bien concreto. Esto puede obedecer un poco más a estrés postraumático, ¿eh? ¿De qué va a depender? Y eso pues ya en una consulta ya cara a cara con el especialista lo puedes ir analizando. También puede depender de las circunstancias que vivimos. Hay personas que perdieron a varios miembros de su familia, que no hubo tiempo de duelo, no hubo tiempo de despedida, de nada. Y entonces estas mismas situaciones generan la respuesta al estrés postraumático. Muchos del personal médico también, enfermeras, trabajadores sociales en los hospitales, médicos desarrollaron estrés postraumático y pues siguen trabajando, siguen a frente. Entonces, a veces este estrés postraumático se manifiesta en formas muy específicas como este que me dices, ¿no? O en formas más difusas como trastornos de ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad social. La diferencia entre un trastorno de ansiedad social y el estrés postraumático es que en el estrés postraumático tenemos un evento que lo explica, un evento muy específico que sí lo explica. En el de ansiedad social no existe, sino que pueden ser una serie de factores y que se fue gestando de manera lenta. Otra diferencia es que en el estrés postraumático hay estas referencias muy específicas. En este caso, por ejemplo, al cubrebocas, al espacio cerrado, a la cercanía con otros. Y en el de ansiedad social, no es que se les tenga miedo a las personas, se les tiene miedo a que las personas nos critiquen, a que las personas se burlen de nosotros. ¿Sí? A estos casos nos sirven para ir comparando las diferencias. Está súper bien. ¿Hay algún otro más por ahí o continuamos? Pues si quieren continuar y después retomamos, le digo la pregunta para que podamos ver cómo tratar a estas personas que ya sabemos que tienen este tipo de crisis de ansiedad. Nos ponen Ujú, aquí un caso particular donde alguien insultó, pues de forma, supongo, muy agresiva en una situación de pérdida de mamá. Empezó a ujú. insultar y bueno, los demás miembros de la familia pues ya no le hablan por ese motivo, pero pues tienen esta duda de si en lugar de ayudar, a esta persona que supere estas crisis, pues están como perjudicándolo por aislarlo. Entonces, para que quede Ah, ahí y veamos de alguna forma tips para tratar este tipo de cosas con personas que a lo mejor no somos nosotros, pero que sabemos que padecen, ¿no? Este tipo de crisis. exacto, que están cerca. Ok, yo diría que en este caso, aislar a una persona, a ver, un poquito más atrás. Estos malos comportamientos, ¿no? Sobre todo cuando conocemos a la persona, sabemos que interactúa
con cierta funcionalidad, es adaptable, se lleva bien con los demás, pero pasa una muerte. Cuando hay un duelo, se destapan muchas situaciones que había antes en la familia. Se destapan también muchas de estas vulnerabilidades, yo les llamaría ansiedad, depresión, miedo, crisis de pánico, en fin, cosas que habían antes. Entonces, yo diría que hay que mirarlo desde la visión de una persona que está sufriendo, que está sufriendo. Desconozco las circunstancias de la familia. La verdad es que a veces en los sistemas familiares hay situaciones complicadas, pero yo diría acercarse a la persona. Escuchar, es básico escuchar. Antes de señalar, de culpabilizar, de reclamar, yo creo que es acercarse a escuchar a esta persona y luego, ok, darle quizá alguna orientación, alguna opinión, pero desde un lugar bien constructivo, ¿eh? Desde un lugar constructivo. En términos generales, yo les diría que el esquema para actuar en todos estos casos que hemos platicado y en la mayoría de los casos que ustedes sospechen que hay por ahí un trastorno ansioso, e incluso también en los casos de depresión y de cualquier otro trastorno en los niños del desarrollo o trastornos de personalidad, cualquier tema que tenga que ver con una sospecha de un padecimiento psiquiátrico o psicológico, lo primero es acudir al médico, porque se acuerdan que algunos de estos trastornos de ansiedad provocan sensación de ahogo, dolor en el pecho, ok, pero así a simple vista no podemos descartar que se trate de un problema cardíaco. Podría ser una angina de pecho, podría ser algún otro tipo de padecimiento médico y no nos vamos a dar cuenta a simple vista. Entonces, primero, descartar enfermedades físicas. Muchas manifestaciones de los trastornos de ansiedad también se dan en la piel y entonces podemos tener comezón, urticaria, todas estas cosas. Vamos primero al médico. Él es la persona, él es el especialista que nos va a poder dar un diagnóstico. Una vez que tengas el diagnóstico y también burnout, fatiga crónica, ansiedad, todos pueden ser diagnóstico. Entonces, ya que fuiste a tu médico y dijo, no, no es tu corazón está perfecto, no tienes una infección en la piel, tu piel, lo más probable es que él mismo ya te esté diciendo que es de origen psicológico, entonces hay que ir con un psiquiatra. El primero es tu primer médico de contacto, es un médico familiar, es un médico general, podría ser si eres mujer y tú acostumbras a ir con tu ginecólogo, ve con tu ginecólogo, un médico de primer contacto para que te conoce, para que te evalúe. Si ya determina el médico, no, esto es de origen psicológico, entonces sí, una evaluación con un psiquiatra o con un psicólogo clínico. Especifico psicólogo clínico porque hoy me he dado cuenta que es muy común en algunos lugares que haya psicoterapeutas que no tienen formación como psicólogo clínico. Esto pasa en México, tristemente. Entonces, cuando vayan a psicoterapia, investiguen bien si la persona que se ostenta como psicoterapeuta es un psicólogo clínico. Es bien importante. Esto no pasa en Europa y no pasa en los Estados Unidos, porque para ser un psicoterapeuta allá tienes que ser primero un psicólogo clínico, o un psiquiatra, pero aquí no. Entonces, tenemos derecho también como pacientes a pedir y a pedir referencias. Algo muy importante, aquí en la red, afortunadamente, este es otro de los beneficios que nos da pertenecer a esta red, que justamente se encargan de verificar pues las credenciales de los especialistas. Entonces, ten por seguro que si tú vas a acudir con un psicólogo clínico de la red, si es un psicólogo clínico, si vas a acudir con un psiquiatra, si tiene la especialidad, porque esta es la ventaja, ¿no? Entonces, y si dudas, pide referencias. No tiene nada de malo, ¿eh? Al contrario, creo que es parte de la cultura que tenemos que tener. Y entonces, como les decía, ahorita ya un poco es repetir lo que les he dicho.
El tratamiento para los trastornos de ansiedad consta de 3 partes. El tratamiento farmacológico, que muchas veces puede no ser tan necesario, pero la mayor parte de las veces sí lo es, porque los síntomas son muy severos, porque hay mucho sufrimiento y necesitamos parar esta secuencia bioquímica que produce el cerebro. La otra parte es psicoeducación. Hoy estamos en una, podríamos llamar que esta es una sesión de psicoeducación donde estamos conociendo los trastornos. Necesitamos información veraz de cómo funcionan. Y la otra es la psicoterapia. Entonces, sí, ya vamos a echarnos un clavado a nosotros mismos, qué estamos pensando, dónde surge estos trastornos, las vulnerabilidades de las que les platicaba, ¿no? Señales de alarma en niños y adolescentes, un poco las tocamos, pero acuérdense, cuando los niños tienen miedos y preocupaciones que interfieren en su funcionamiento adaptativo, ojo, ¿a qué se refiere? Cuando el niño por miedo no quiere jugar, cuando el niño por temor no quiere ir a una fiesta de sus amiguitos, cuando el niño llora de manera exagerada antes de entrar al colegio, cuando empieza a tener estos comportamientos de berrinches excesivos y sobre todo a edades que no corresponden a la respuesta. Por ejemplo, los berrinches son muy comunes entre los niños de 2 a 3 años, pero tu niño no hacía berrinches y de repente empieza a hacerlos entre los 5 y 6. Aguas, ¿qué está pasando ahí, no? Todas las conductas evitativas, no quiero ir a la escuela, no quiero comer jamón, no quiero, conozco un caso de un chiquitín con trastornos de ansiedad que, por ejemplo, no comía si en la mesa había catsup, punto. O sea, no, lo evitaba a toda costa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, empiezan los niños a desarrollar síntomas. Muy importante, los niños somatizan la ansiedad. Es muy común, los niños tienen náusea, tienen vómito, dolor abdominal, y cuando llegas con el pediatra, pues resulta que no tiene ninguna infección, ¿no? Ni bacteriana, ni de ningún otro origen. Entonces, es bien, bien común, ¿eh? Que los niños tengan somatizaciones. Y esto que se llama crisis de ansiedad es lo que nosotros identificamos a veces como berrinche. Por eso les dije lo de los berrinches. No es un berrinche. A veces es crisis de ansiedad. Muy importante, estos niños que son como de temperamento nervioso, así que hasta los ojitos los abren mucho, que hablan y tartamudean esto también es una señal. Y muy importante, revisemos los antecedentes familiares. A veces tenemos como cierto rasgo que se comparte en las familias y hasta lo decimos, ¿no? Es que en la familia somos nerviosos, ¿no? Este es el rasgo, lo detectamos bien. Y sí, puede ser un rasgo, pero ojo con estos cambios. Entre más el nerviosismo, el miedo afecten el funcionamiento normal, y el funcionamiento normal de un niño es dormir sus 10 horas, dependiendo de la edad, ¿no? Pero entre 9 y 12 horas, pero 10 en promedio. Dormir 10 horas, jugar, estar alegre, ser activo, participativo. Ese es un niño normal. No decimos que lo normal es que sean inquietos. Entonces, cuando hay estos cambios, hay que poner ojo. Ay, creo que ya me estoy pasando del tiempo. Eh, ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? Exploren juntos los sentimientos con el niño, con el adolescente. ¿A qué se refiere? Escuchen, hagan preguntas, escuchen y escuchen cómo te sientes, en qué momento lo sientes, en qué parte del cuerpo lo sientes. Si fuera un color, ¿de qué color sería? Exploren, ayúdenle a que hable del sentimiento. Otra forma es también cambiar el enfoque. Y cambiar el enfoque cuando alguien está empezando en una crisis, sea niño, adolescente o adulto, pídele y tú estás ahí, lo quieres asistir, pídele. Si es de toda tu confianza, lo conoces, tómale las manos y le dices, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Vamos a respirar juntos, vamos a respirar juntas. Y tú haces la respiración profunda. Lo más probable es que al principio no te siga.
tiene una crisis. Pero si tú continúas haciendo este contacto visual, sobre todo, mírame, vamos a hacerlo juntas, lo vamos a lograr, tú poco a poco vas a ir ayudándole a tranquilizarse. Eso es cambiar el enfoque. Otra forma de cambiar el enfoque es pon atención a, por ejemplo, un ruido externo. ¿Ya oíste los pajaritos? Vamos a escuchar los pajaritos. Suponiendo que se ven pajaritos, ¿verdad? Tampoco, si no hay pajaritos, pues entonces sí, vamos a estar peor, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sí? También puede ser cuando empieza la crisis, muy cuando empieza, hazle preguntas, eso es cambiar el enfoque, ¿sí? ¿Qué día es tu cumpleaños? ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños? ¿Ya pensaste en invitar a Chuchita? ¿Te gustaría comprarte un vestido nuevo? No sé, cosas que sean superfluas, sencillas. O también puedes recurrir ven, te voy a hacer unas preguntas y me las vas a contestar. 2 por 2, ¿sí? 1 más 1, sencillo, porque no le vayas a poner la raíz cuadrada de 5.933 porque le va a dar más ansiedad. Preguntas sencillas. Esa es una forma de cambiar el enfoque. Por supuesto, fomentar hábitos saludables, ¿no? En general, creo que esto se los decimos en todos los webinars y todo lo que tiene que ver con salud está directamente relacionado a hábitos saludables. Ayudar a usar los sentidos. Era un poco también relacionado a cambiar de enfoque, es a percibir, ¿no? Una manera, decía Verónica al principio, los ataques de ansiedad y muchos trastornos no sacan de la quilla la hora. Y entonces, cuando tú le pides a la persona, por ejemplo, que toque algo terso, con los niños funciona muy bien, abraza a tu osito, acaricia a tu osito, o un olor rico, huele las flores, ven, vamos a oler las flores, escucha los pajaritos, ya les decía, cuando tú les ayudas, esto te trae a la aquí y el ahora, esto te trae este momento, esto hace que no estés pensando en otras cosas. Y esto les ayuda a todos, ¿eh? Esto no nada más es con los niños. Y bueno, practicar la respiración abdominal, que era justo lo que les decía, ponme atención, mírame a los ojos, lo vamos a hacer juntos. No funciona porque les decimos muchas veces, ya respira profundo, ya, respira profundo. Esto no ayuda, esto los irrita más. Pero si tú te acercas con un tono suave, pero firme, le pides contacto visual y lo haces con la persona, yo te garantizo que la mayoría de las veces va a funcionar. Técnicas que tenemos. Esto es en general, cuando tienes sobre todo ansiedad generalizada, pensamientos ansiosos, procúrate actividades. Puedes hacer un sudoku, puedes hacer una sopa de letras, escucha música y escucha música con intención. Lo que yo llamo escuchar música con intención es, trata de tú solita o tú solito date instrucciones. A ver, escucha la batería, trata de escuchar la batería. A ver si es cantada, escucha la primera voz, escucha los coros. Solita, ve guiando tu atención a fin de que se distraiga tu atención de los pensamientos negativos. La maestra, la llave maestra de todas las cuestiones de salud es la respiración profunda. Para el dolor, para la ansiedad, la depresión, los malos pensamientos, para todo, la respiración profunda. Es bien recomendable, si se puede, si está a su alcance, que combinen todo esto con prácticas como el yoga, la meditación, tai chi, todo esto les ayuda. La relajación muscular, justamente, masajes, automasajes. En YouTube les recomiendo que busquen automasajes, YouTube. Ahí van a tener varios maestros que les pueden ayudar. Y lo que les decía, el control del pensamiento, detectar nuestro diálogo interno. Nosotros mismos podemos ser quien nos tranquilice, nosotros mismas o nosotros mismos nos podemos dar esta instrucción. Respira lento, escucha a los pajaritos, tú puedes ser también la persona que te ayude a gestionar. Y por supuesto, les recuerdo eh, todas estas otras cosas que estuvimos viendo, hábitos
comunícate, no te aísles, es exactamente lo opuesto. Procura estar en contacto con tu familia, con tus amigos, ten pasatiempos, no temas pedir apoyo, ¿eh? O sea, ya no vivimos en estos tiempos de que, ¿qué van a pensar si voy al psicólogo? Pues van a pensar que estás interesado en tu salud emocional, eso es lo que van a pensar. Y si no lo piensan así, no es un problema. Entonces, bueno, pues por mi parte, esta es toda mi intervención. Perdón por tomarme unos minutitos de más, disculpen. No, está perfecto. La verdad es que nos has ayudado muchísimo con estas técnicas y creo que muchos, igual que yo, se identificaron con, esto me pasa, esto también me ha pasado, ¿no? O sea, algunos igual, a lo mejor de forma esporádica, pero algunos ya como de manera crónica que necesitamos ya llevar un tratamiento, un seguimiento. La verdad es que los Ujú, invito a que estén en la app, a que busquen al psicólogo de confianza, porque a veces también pues nos pasa, ¿no? Eso que nos decía la doctora de qué van a pensar de mí, pero pues la verdad es que una vez dando el primer paso, tú ya estás del otro lado porque pues quien tiene que pensar eres tú, ¿no? Entonces, aquí tenemos otros dos comentarios más que nos ponen y que creo que nos pueden ayudar muchísimo con estas técnicas que al final nos compartió la doctora, solamente practicarlas y también buscar en la app el psicólogo que prefieran, ¿no? Que digan, mire, chequé su perfil y la verdad es que se enfoca más en lo que me está pasando. Eso es buenísimo. Aquí nos ponen una persona. Yo siento que todos dicen cosas de mí y digo que es mi intuición y cada mirada y acción que de otros siento que es porque les caigo mal. La paso pésimo con ello, aunque suene simple. Pues sí. O sea, ujú, justamente el hecho de ocupar tu cabeza con comentarios que a lo mejor no han sucedido pues sí nos ujú, invade muchísimo y tal vez las técnicas de respiración que nos compartió la doctora o el enfocarte justamente con estas texturas, colores, ujú. sonidos, pues nos va a ayudar a soltar un poco. De Y acuerdo. la otra persona nos pone, me empecé a sentir con ansiedad cuando empecé, bueno, cuando supongo que tuvo un problema en columna y empezó a poder caminar. Antes se dedicaba a vender gelatinas y salía a vender ahora, pues ya con ansiedad, ¿no? Porque pues no podía caminar bien. Todo es un Ujú, proceso, paso a pasito, tampoco te exijas muchísimo. Entonces, pues cada quien tiene un asunto que atender en ese momento. Probablemente no todos estén al pendiente de ti. Y justamente, pues, ¿qué te puedo decir yo? Pues y te invito a que descargues la app, a que empieces a checar como estos perfiles. Doc, no sé si tenga algún comentario o recomendación justo para estas dos personas. así es. Creo que ya detectaron perfectamente que puede estar asociado a una situación de ansiedad y entonces es acudir al especialista y recibir apoyo. Esto por medio de la psicoterapia puede ayudarles muchísimo. Yo detecto que puede ser con psicoterapia que puedan aprender a revertir este tipo de pensamientos y entonces liberarse de la ansiedad. En el caso de la persona con problema de columna, bueno, pues vemos que ahí sí hubo un evento que desencadenó y entonces hay que darle tratamiento con la misma importancia que le diste tratamiento al tema de columna. Entonces yo les recomiendo que se acerquen, que busquen ayuda de un psicoterapeuta para que puedan salir pues adelante de la mejor manera, ¿no? E insisto, es de buen pronóstico, de muy buen pronóstico este tipo de trastornos. Sí, justo que ya identificaron pues la situación que los pone de Mm, alguna forma ansiosos, pues ese ya es un paso importante. Bueno, de y luego, acuerdo. ¿qué sigue? Aquí tenemos el código QR para que puedan descargar en su dispositivo, ya sea Android, iOS o en la tienda de Huawei, si es que tienen por ahí un dispositivo de esta marca, para que Ujú. puedan descargar la app y bueno, les paso los datos de esta aplicación que la verdad a mí me ha gustado mucho, yo la uso, la sigo y de verdad estoy al pendiente de mi salud y justamente me creo de estas personas que pues estoy consentida, la verdad, porque tienes atención médica, tienes atención psicológica y tienes atención nutricional. Pagas un servicio individual de 49.90 pesos al mes o pagas un servicio familiar de 99.90 pesos al mes. O sea, eso es buenísimo. Esta tarifa es bastante, pues, básica, mínima para poder acceder a estos servicios. Y bueno, una vez que descargas la app, tienes acceso a estos tres servicios, a estas tres especialidades. Aquí tenemos
un tema de cómo se ve la aplicación, cómo puedes encontrar a tu especialista, cómo puedes monitorear también tu salud con tus signos vitales. Y bueno, también hay otras especialidades, los precios varían. Por ahí nos preguntaba una persona, ¿cuánto vale una consulta? Bueno, el costo varía también de la especialidad Mm, del psicoterapeuta en este caso. Tenemos precios preferenciales por estar en la aplicación. La verdad es que si sales a la calle y buscas en la red, eh, cualquier médico especialista pues te va a salir en un costo bastante, pues digamos, no tan accesible, pero al final si entras a Brim Connect lo vas a encontrar mucho más accesible y eso es un beneficio para todos. mm, Y bueno, ahorita como sorpresa y por estar en este webinar maravilloso que nos acaba de compartir Guille y que la verdad pues nos deja muchísimos recursos para tomar en cuenta y para ponerlos en práctica, les regalamos un código. Este código les va a dar acceso a 3 días gratis por si quieren aprovecharlo, entrar a la aplicación y consultar o agendar una videoconsulta si tienen por ahí con un médico, con un nutriólogo o con un psicólogo, pueden hacerlo con nuestros embajadores de salud. Y bueno, aquí solamente aplica para nuevos miembros, que creo que la mayoría de los que están aquí no pertenecen a la parte de Brim mm, Connect. Entonces aprovechen, descarguen la aplicación, únanse y pues la verdad es que es un gran beneficio. También pueden consultar a la doctora Guillermina si quieren checar ahí su perfil, pueden entrar, ver el costo de su consulta y poder agendar con ella porque la verdad pues es una gran doctora, o sea, ya lo vimos en esta explicación y nos deja muchos recursos adicionales. ujú. Entonces, pues los esperamos del otro lado a ver si se suman a la comunidad y empiezan a cuidar su salud de una forma integral que de verdad ni siquiera lo van a poder dimensionar de cuán consentidos van a estar del otro lado con todo este apoyo que les brindamos. Mm. Entonces, mi parte ha sido todo. No sé si tengan dudas, preguntas. Seguimos atendiendo la parte de preguntas-respuestas y espero que les haya gustado muchísimo este webinar. Muchas gracias, doctora, por su conocimiento y por apoyarnos en esta sesión. No, muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, pues encantada de la vida de estar aquí, de contribuir a la salud emocional, pues, de todas las personas. Gracias, gracias. Y gracias a todos por participar, gracias por estar. Y pues nos vemos próximamente en otras webinars. Súper, aquí nos comparten y quiero extenderle estos comentarios que nos están poniendo maravillosos. Magnífica exposición. También muchas gracias por estos comentarios, por atender la plática y por estar al pendiente también de su salud, porque pues ya si les interesó sumarse a esta información, es Mm. buenísimo. Y pues ya de nuestra parte es todo. Seguimos teniendo estas sesiones cada mes, entonces sigan las redes de Brim Connect para poderse dar cuenta del siguiente tema, del siguiente mes y esperarlos por aquí en la siguiente sesión. Muchísimas Excelente. gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.